Bienvenidos a tu podcast de confianza ENSE Mix, donde mezclamos una variedad de temas de aprendizaje y matemáticas. Sean todos bienvenidos a ENSE Mix. Mi nombre es Jimena Molina y los colaboradores del programa de hoy son Eli Robledo, Jimena Robles y Fernando Reyes. En el programa de hoy cubriremos algunos temas de matemáticas y de herramientas didácticas y los combinaremos con otros de enseñanza práctica y desarrollo socioemocional. Esperemos que sean de su interés y enriquezcan su perspectiva y su práctica. Maestros, tomen café, respiren hondo y comencemos la clase. Muy bien, como parte de nuestro bloque de matemáticas, el primer tema es los experimentos de Bernoulli. Primero que nada vamos a hablar un poquito sobre quién es Bernoulli. Normalmente cuando hablamos de Bernoulli en matemáticas o en cualquier otra disciplina, la primera pregunta es ¿cuál Bernoulli? La familia Bernoulli es una de las familias de prodigios más prolífica de la historia. Son aproximadamente 4 generaciones en las que había hermanos o sobrinos o primos que habían hecho aportaciones importantes a la disciplina, a varios campos de las matemáticas. Y específicamente aquí estamos hablando de Jacques Bernoulli, primero, porque hay un nieto de este Jacques Bernoulli. Jacques Bernoulli hizo su trabajo más conocido en el siglo XVII. Él nació en 1654, murió en 1705. Y su aportación más conocida, su contribución más conocida fue al campo de la probabilidad, que es de lo que vamos a hablar hoy. Fue un discípulo de Leibniz, que es dos de los grandes proponentes del cálculo, si no es que fue el que lo descubrió. Hay una controversia acerca de eso. Si gustan, consultarla en línea, es bastante interesante esta controversia de Leibniz y Newton, que los dos declaraban ser los padres del cálculo, ¿verdad? Pero Jacques Bernoulli fue discípulo de Leibniz y también tuvo contribuciones al cálculo, pero como mencioné antes, de lo que vamos a hablar en este momento es una contribución al campo de la probabilidad, que finalmente es una de las disciplinas que es parte de las matemáticas. El experimento de Bernoulli. Primero que nada, ¿qué es un experimento de Bernoulli? Un experimento o un ensayo de Bernoulli es una distribución probabilística discreta. ¿Qué significa esto? Una distribución probabilística es es un modelo matemático que describe qué tan probable es que suceda algo o no. Y se le llama discreta porque solo puede tener resultados discretos que se contabilizan con números normales, por decir, enteros positivos y el 0, que son el tipo de cantidades que se manejan aquí. Y este experimento de Bernoulli solo puede tener 2 resultados. En probabilidad y en estadística se le llama éxito y fracaso. Es la forma más sencilla de ver estos experimentos. El éxito y el fracaso se asignan según sea conveniente en un experimento. No necesariamente el éxito puede ser el que más un resultado deseable. Por ejemplo, una prueba de vacunas puede llamársele éxito a que la vacuna tenga éxito en prevenir una enfermedad, o puede llamársele éxito a que el paciente se haya contagiado de la enfermedad a pesar de habérsele aplicado una vacuna, dependiendo de cómo se quiera manejar el experimento, de qué tan práctico sea, y se hacen ahí consideraciones que pues son derivadas del contexto, ¿verdad? Pero finalmente solo hay 2 posibles resultados. Esta distribución probabilística es la base del experimento binomial. El experimento binomial es el experimento de Bernoulli, pero con 2 o más ensayos. Es como una unidad y luego ya el experimento binomial tiene 2 o más veces que se hace ese experimento. Uno de los ejemplos más conocidos y más prácticos es lanzar una moneda. Un experimento de Bernoulli es lanzar una moneda, o cae de un lado o cae del otro. Solo hay 2 posibles resultados. Un experimento ya binomial sería lanzar la moneda 2 o más veces. Entonces, considerando que son eventos independientes, lo que significa que la moneda caiga de un lado no va a afectar de qué lado vaya a caer la siguiente vez que la lances. Eso significa un evento independiente. Hay varios tipos de eventos así.
En este caso la moneda es uno de ellos. Y la probabilidad, por ejemplo, cuando tienes 2 o más resultados, por ejemplo, si fueran 2, que cayera 2 veces del mismo lado, la probabilidad sería la probabilidad de que cayera de ese lado multiplicada por la probabilidad que cayera de ese mismo lado. Que pues en este caso es una moneda. Si es una moneda que no esté trucada, la probabilidad de que caiga de un lado es 0.5, que es 50% o un medio de probabilidad, como se le quiera llamar a esa fracción o decimal, y 0.5. Si se quiere saber cuál es la probabilidad de que caiga 2 veces seguidas del mismo lado, se multiplicaría 0.5 por 0.5. La probabilidad de que caiga es 0.25. Ahora, hay veces en que se necesita saber una probabilidad acumulada. Entonces, la distribución muestreal va a ser un poquito diferente. Por ejemplo, en el caso de que la moneda se lanzara, pongamos que 4 veces, y queremos saber primero que caigan, no sé, puras cruces, y se le asigna el éxito a las cruces y el fracaso a las caras. Entonces, la probabilidad de que caigan puras cruces sería de 0.5 por 0.5 por 0.5 por 0.5. En este caso es la misma probabilidad, pero pues se maneja así. Y solo hay una forma en la que puede caer puras cruces. Finalmente es éxito, éxito, éxito y éxito. Y se puede expresar como la probabilidad P elevada al número de veces que se tira la moneda. Por ejemplo, P a la 4. El P es 0.5 en este caso. Pero cuando se quiere saber cuál es la probabilidad de que la moneda caiga una vez en cara y 3 veces en cruz, por ejemplo, ahí va a haber 4 formas en la que caiga una vez cara. La moneda caería cara en el primer tiro, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Ese número de veces, de formas diferentes en que la moneda puede caer de la manera en la que deseamos, es una combinación. Se revisan temas anteriores de probabilidad. Es un poquito parecido a lo que pasa cuando se tienen otro ejercicio que siempre se usa también. Un número de canicas en una bolsa, que fueran 5 canicas, y no sé, vamos a escoger 3 y queremos saber cuáles son las posibles combinaciones que pueden salir si hay 3 canicas negras y 2 blancas. Entonces se toma una canica y se regresa, porque finalmente queremos que sean eventos independientes. El segundo evento no debe ser afectado por el primero, para que cumpla con esa condición. Y la probabilidad, por ejemplo, ahí sería de 5, la combinación, de 3 en 5. O sea, se van a tomar 3 canicas en 5, y cuál es la posible combinación de que las canicas salgan. Entonces, por ejemplo, si van a ser 4 tiros y solo se quiere que salga cruz una vez, sería una combinación de 1 en 4. La siguiente posible combinación es que salgan 2 caras en esos 4 tiros. Sería una combinación de 2 en 4. La otra sería una combinación de 3 en 4 y finalmente de 4 en 4. La primera, para que no salga ninguna en cara, sería de 0 en 4. Esas combinaciones pueden calcularse. Hay una fórmula, una ecuación para obtener combinaciones que involucra factoriales y una razón ahí de factoriales y de restas de números. Pero normalmente las calculadoras científicas más sencillas incluyen la operación de combinación. Solo se le tiene que dar el número total de opciones y cuántos experimentos se van a hacer o cuántas veces quiere que sea éxito, cómo se exprese dependiendo del resultado. En este caso, por ejemplo, las combinaciones en el experimento de ese número de combinaciones que se calcule o que se obtenga por máquina o computadora, o incluso con el triángulo de Pascal, si gustan consultarlo, también son libres de hacerlo. Es una forma directa de saber combinaciones. Se le llama coeficiente binomial. Se multiplicaría
por las probabilidades. Por ejemplo, si se desea que caiga una cruz, sería el coeficiente binomial de 4 en 1, que en este caso es 4. De 1 en 4, perdón, que en este caso es 4, se multiplicaría por la probabilidad de que caiga cara una vez y luego por la probabilidad de que caiga cruz 3 veces. O sea, la probabilidad de cruz elevada al cubo. Entonces ya ese término es con el que se calcula o que expresa la probabilidad de que caigan, de que de esos 4 tiros caiga una cara. Ahora, después de la parte de un experimento binomial, sobre ese concepto se construye la distribución binomial. Una distribución binomial acumulada se refiere al caso en el que se quiera conocer la probabilidad de que la variable sea un valor o cierto valor de número de éxitos igual a o menor que. Entonces, por ejemplo, si se van a hacer estos 4 tiros, pudieran preguntar la probabilidad de que salgan 2 o menos caras. Entonces ahí se tendría que calcular la probabilidad de que salgan 0 caras, 1 cara y 2 caras, utilizando las combinaciones y las probabilidades multiplicadas y elevadas a sus exponentes que les corresponden. Pero una vez que se saca cada uno de esos términos, la de 0, la de 1 y la de 2, esas probabilidades se suman. Entonces se obtiene finalmente una expresión de una probabilidad acumulada. Y la parte curiosa, y que tiene algo que ver con la interdisciplinariedad de las matemáticas, que es muy... Finalmente las matemáticas son temas abstractos que se aplican a muchos conceptos prácticos. En este caso, esta distribución acumulada de la probabilidad en este caso, esta probabilidad acumulada se expresa con el teorema del binomio, que es un teorema que, se aprende en álgebra, en los cursos básicos de álgebra, y habla en álgebra, en general, el concepto abstracto se expresa como la suma de x más y elevado a un número n. Y ese teorema del binomio dicta, según n, cuáles son los coeficientes de cada uno de los términos que van a salir en ese polinomio, que es una suma de términos algebraicos. Y es precisamente ese teorema del polinomio que puede usarse para expresar esta distribución acumulada de probabilidades. Y esa es la idea de este tipo de problemas en los que se pide resolver cuáles son las probabilidades de que algunos eventos pasen o no pasen, o de que sea mayor que o menor que cierto número de eventos, según lo que se considere éxito o fracaso. Es un tema que se va construyendo poco a poco y que en clase, pues lo más recomendable es que se maneje así. Ya una vez que se llegue a ese tema, se tienen que tener en claro los conceptos de probabilidad, de combinaciones, de cómo se calcula la probabilidad de eventos independientes. Pero sí, es la base. Las distribuciones binomiales son uno de los primeros temas que se ve dentro del tema de distribuciones de probabilística. Entonces, pues ese es el tema del día de hoy, en que pues ponemos un pequeño resumen para que se tenga una idea de cuál es el orden en el que se va construyendo. Yo quiero comentar algo a ti, Jimena. Me gusta mucho tu manera clara y accesible de introducirme a los conceptos en general, no nada más del experimento de Bernoulli. Me gustó cómo comenzaste con un contexto histórico muy enriquecedor. Conocer que Jacob Bernoulli formó parte de una familia de matemáticos brillantes me ayuda a mí a comprender mejor la profundidad de sus aportaciones, y especialmente en el campo de la probabilidad. Yo sé que se puede aplicar en muchos contextos cotidianos donde solo hay 2 posibles resultados, y el que se me vino a la mente a mí, que trabajo en fábrica, y me gusta el área del control de calidad, me imaginé una línea de productos de motores, donde puede estar defectuoso o no defectuoso cada uno de ellos.
y cada revisión es como un experimento de Bernoulli y con muchos de ellos se puede estimar la tasa de fallos y mejorar los procesos. Otra cosa que se me vino a la mente fue cuando me preguntan o le preguntan a una persona si está a favor o en contra de una propuesta y se puede codificar como si el sí fuera 1 y el no fuera 0 o al revés. Y si se repite con muchas personas, se puede estimar el porcentaje de apoyo. Bueno, y siguiendo con las matemáticas, hoy vamos a hablar también de Gustav Kirchhoff, uno de los pilares de la ingeniería eléctrica. Pero, ¿quién fue Gustav Kirchhoff? ¿Cómo llegó a estas leyes? Y, lo más importante, ¿por qué esto nos lleva directo a las matrices y determinantes? Acompáñenme. Primero que nada, les voy a dar un pequeño contexto de lo que fue la vida de Gustav Kirchhoff. Él fue nacido en 1824 en Prusia, lo que hoy es Alemania. Fue un físico que desde muy joven mostró un talento excepcional para las matemáticas y las ciencias incluso. Estudió en la Universidad de Königsberg, donde luego se convirtió en profesor. Pero aquí viene lo interesante. Kirchhoff no solo trabajó en electricidad, también hizo contribuciones clave a la termodinámica y la espectroscopía. De hecho, fue él quien descubrió los elementos cesio y rubidio, analizando el espectro de la luz solar. No puede ser, qué padrísimo. O sea, que a sus 21 años ya había publicado estas famosas leyes. Es correcto, y lo hizo basándose en principios que ya conocían científicos como Ohm y Joule. Todo esto lo hizo partiendo de dos ideas fundamentales. La primera, la conservación de la energía, la cual dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la segunda, la conservación de la carga, la cual dice que la carga eléctrica tampoco desaparece mágicamente. Con esto en mente, se dio cuenta de que en un nodo la suma de corrientes que entran debe ser igual a las que salen. Pero, ¿qué es un nodo? Un nodo es un punto de conexión en un circuito donde se unen tres o más elementos conductores. Este concepto es clave para entender lo que viene a continuación. Otro concepto fundamental es la malla eléctrica. Una malla es un camino cerrado dentro de un circuito eléctrico que no contiene otros caminos cerrados en su interior. Con este otro concepto en mente, Kirchhoff se dio cuenta que en una malla cerrada, la suma de caídas de voltaje debe ser igual a 0. Digo, lo interesante aquí es que no había computadoras ni calculadoras, entonces se lo aventaba todo a mano, hacía papel y lápiz, más o menos al estilo del maestro Cuellar cuando realizamos ejercicios de probabilidad y nos aventamos 2-3 hojas del cuaderno. A propósito, ya se me acabó el cuaderno. Tenía nada, Manuel se la pasa proyectando. Soy Fernando. Qué cosas. Pero bueno, volviendo al tema, de estas dos ideas surgen las dos leyes que él propone, las cuales son las leyes de voltaje y corrientes de Kirchhoff. Aquí viene lo interesante, aplicar ambas leyes, por ejemplo, a un circuito con 5 mallas, genera 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Resolver esto manualmente es posible, pero bastante tedioso. Y ni pensar en el siglo XIX que todo era a mano. Exactamente, por eso con el tiempo los ingenieros buscaron métodos más eficientes, y aquí es donde entran las matrices y los determinantes. No solo matrices, ya que su legado matemático vive cada vez que usamos el álgebra lineal para resolver circuitos. Es interesante pensar en esto, ya que Kirchhoff nos da las bases con sus experimentos científicos sobre la electricidad, y con estas leyes partimos de un sistema de ecuaciones lineales, las cuales nos ayudan a obtener valores físicos que ya existen dentro del circuito. Y aquí es donde entran las matemáticas, ya que estudios posteriores a Kirchhoff nos ayudan, o bueno, le ayudaron a él en su momento a simplificar aún más o a resolver estas incógnitas que
surgen a través del estudio de la electricidad y de otros fenómenos físicos de la naturaleza. Pero, ¿de dónde surgen las matrices y determinantes y todos estos conceptos que acabamos de mencionar? Bueno, pues déjenme les doy una pequeña introducción e historia de dónde surgen estos artilugios matemáticos. Sí, pero no explicaste qué es una matriz. Qué bueno que lo preguntas, compañera. Bueno, una matriz, déjenme se los explico así a grandes rasgos, ¿verdad? O de una forma en la que se pueda entender solo con audio. Imaginen una tabla de Excel llena de números. Eso en esencia es una matriz, un arreglo rectangular de números ordenados en filas y columnas. Y bueno, hablando de este caso, en estas filas y columnas pues se pondrían lo que son las resistencias y el voltaje. Y no son solamente útiles para este caso, también nos permiten, bueno, en general, nos permiten escribir sistemas de ecuaciones de forma compacta. Desde sistemas de ecuaciones de 2 incógnitas hasta 3 y en adelante, dependiendo del caso. Generalmente, las más comunes son sistemas de ecuaciones de 2 y de 3 incógnitas. Sobre todo para fenómenos físicos que no involucran tantas variables. Por otro lado, las determinantes se pueden considerar como un número especial asociado a matrices cuadradas, es decir, que tienen el mismo número de filas y columnas. Estas se calculan con reglas específicas y nos dicen cosas importantes como: si el determinante es 0, el sistema no tiene solución única, es decir, un circuito mal planteado o con redundancias, hablando del caso de las leyes de Kirchhoff. Pero si no es 0, el sistema tiene solución y la matriz puede ser invertible. Pero bueno, ¿de dónde surge como tal el estudio del álgebra lineal? Sí, bueno, el álgebra lineal no nació en un laboratorio moderno. Sus raíces se remontan hasta la antigua Babilonia, por aquel año del 1800 a.C., en donde en tabletas de arcilla se muestra que resolvían sistemas de ecuaciones lineales para distribuir cosechas. Por ejemplo, digamos que tengo 2 tipos de grano. Si mezclo 2 medidas del primero y 3 del segundo, obtengo 20 costales. Pero si uso 4 del primero y 1 del segundo, obtengo 25. ¿Cuánto vale cada grano? Qué interesante. Los chinos, por su parte, en el 200 a.C. ya usaban tablas numéricas similares a matrices en el Yushan Suanshu, o manual matemático. Hasta tenían un método parecido a la eliminación gaussiana, sin saber que Gauss existiría siglos después. Por otro lado, en el siglo IX, el matemático persa Al-Khwarizmi, así es el del Baldor, sistematizó métodos para resolver ecuaciones. Aunque no usaban matrices aún, sentaron las bases del álgebra. De ahí avancemos hasta el siglo XVII, donde Leibniz y Newton descubrieron el cálculo, pero fue Gottfried Leibniz quien imaginó arreglos de números, lo que hoy conocemos como matrices, para resolver ecuaciones. Sin embargo, la idea quedó en un cajón y no fue hasta el siglo XIX cuando se retomó esta idea. Antes de eso, otro importante matemático aportaría grandes avances al álgebra lineal. Hablamos nada más y nada menos que de Gauss. Ojo, Gauss no trabajó directamente con matrices ni se centró demasiado en ellas, pero su método de eliminación es la columna vertebral de lo que hacemos hoy con ellas. En 1810 publicó un método para resolver el sistema de ecuaciones sin matrices, el cual, mediante operaciones en fila, lo simplificaba hasta dejar las variables. Es lo que hoy conocemos como la eliminación gaussiana. Este método era tan eficaz que décadas después Cayley y Sylvester lo aplicarían en sus teorías. Aquí es donde ya se empieza a utilizar como tal el nombre de matrices. En el siglo XIX, en 1848, James Sylvester acuñó el término matrix, el cual viene del latín y quiere decir madre, por su uso en generar determinantes. Pero el verdadero héroe fue Arthur Cayley, quien en 1857 publicó una memoria en la teoría de matrices. Él definió suma y multiplicación de matrices, matriz inversa y aplicaciones a transformaciones geométricas. Digamos que Cayley era como el Steve Jobs del álgebra lineal. Vio potencial donde otros solo veían números. Hasta probó que las matrices podían representar rotaciones en 3D.
Esto luego sería clave para gráficos computacionales. Bueno, cabe aclarar que todo esto no lo hemos visto nosotros normalistas en nuestro programa de segundo semestre, ya que matrices, determinantes y todas las operaciones que se pueden realizar con ellas se ven en una rama de las matemáticas, del álgebra, la cual se llama álgebra lineal. Y en este programa no llegamos a indagar más en estos temas. Como tal, solo llegamos a resolver sistemas de ecuaciones 3×3 y utilizamos uno que otro método que grandes matemáticos diseñaron, como Gauss, Kramer o entre otros, ¿verdad? Pero pues no está de más mencionarlo, ya que pues yo cuando descubrí el uso de todas estas métodos, todos estos pasos para resolver ecuaciones por medio de matrices, pues me sorprendí porque llevé una materia como tal de pura álgebra lineal y era de prácticamente hacer planas. O sea, no nos ponía nada más que resuelve este sistema, matrices, multiplica matrices, suma matrices, método de Gauss-Jordan, método de Kramer, y realmente no nos decían para qué funcionaba, no nos pusieron en contexto como tal. Pero ya después, llevando clases de electricidad y magnetismo, pues ya hicimos uso de todas estas planas que llevamos antes. Y pues no sé, me llamó más la atención, me atrapó más el saber que todos estos métodos tienen como tal un uso y pues que sirven para algo realmente provechoso, como lo es la electricidad, que pues prácticamente está en todos lados hoy en día. Bueno, ahora quiero que hagamos una pausa y reflexionemos sobre lo asombroso que un simple arreglo de números, lo que viene siendo una matriz, sea la clave para entender desde los circuitos eléctricos hasta el universo mismo. Es decir, igual y no hablamos de todos esos fenómenos, pero en la electricidad las matrices descifran corrientes y voltajes en segundos, algo que Kirchhoff le hubiera tomado días. En la física cuántica describen el comportamiento de partículas subatómicas. En el espacio ayudan a guiar cohetes y satélites. Hasta en tu mismo celular comprimen selfies y predican qué video de TikTok verás después. El famoso algoritmo utiliza matrices. La misma programación de tanto de la inteligencia artificial, tu celular, las computadoras, etc., un sinfín de cosas, utiliza matrices dentro de sus algoritmos. Hay algo profundamente hermoso en cómo las matemáticas abstractas, como esas que Gauss garabateaba en sus cuadernos, terminan siendo el lenguaje oculto de la realidad. ¿Se escucha eso? Así es, así que la próxima vez que resuelvan un circuito con matrices, o que usen un GPS, o que vean una animación en 3D, deténganse un segundo. Porque detrás de eso hay siglos de genialidad humana, desde los babilonios hasta los programadores de hoy. Y eso, amigos, es pura magia. Magia disfrazada de matemáticas, realmente. Pero bueno, quisiera saber qué opinan ustedes de todo esto que les acabo de comentar. Historia, electricidad, matemáticas. ¿Qué opinan? Pues personalmente yo... en lo que más me quedé pensando, en lo que más me llamó la atención es cómo este tipo de herramientas a lo largo de la historia, en donde no se tenía la tecnología computacional con la que contamos ahorita y damos por sentado. Muchas veces las cosas ya, estos tipos de trabajos se hacen tan rápido que no apreciamos que son cosas que la gente tuvo que desarrollar precisamente para pues ahorrar recursos para, en este caso, humanos, ¿verdad? Pues una persona es un trabajo de una semana, algo que ahorita toma segundos, ¿verdad? Y pues esos métodos matemáticos ya no se desarrollan con tanta frecuencia precisamente por eso, porque pues ya la tecnología, la capacidad computacional que tienen las máquinas actuales hacen que sea innecesario hacer más rápido un cálculo que las personas ya no tienen que hacer.
Entonces, pues fue una época de todos estos desarrollos que las condiciones los empuja a utilizar todos los recursos solo matemáticos que tienen, porque realmente no había tantos calculadoras, computadoras y ese tipo de herramientas que nos ayudaran, y pues es con lo que yo principalmente me quedo. Estás escuchando ENSE Mix, tu podcast de confianza de la Normal Superior del Estado. Continuamos. Estamos de vuelta. En nuestro siguiente bloque sobre herramientas digitales vamos a abordar la aplicación de Khan Academy, que es una plataforma educativa gratuita en línea que ofrece recursos de aprendizaje para estudiantes, profesores y cualquier otra persona interesada en ampliar sus conocimientos. Fue creada en 2008 por Salman Khan con el objetivo de brindar una educación de calidad que fuera accesible para todos, sin importar su ubicación o condición económica. Salman Khan fue un analista financiero que comenzó a grabar videos en el año del 2004 con la finalidad de ayudar a su prima. En la actualidad, esta aplicación cuenta con más de 130 millones de usuarios en todo el mundo. Lo más increíble de esto es que nació de un simple gesto familiar. Khan Academy empezó con álgebra, pero hoy ofrece desde ciencias hasta programación, historia, y de hecho hay cursos en colaboración con la NASA. Lo importante de esto es que todo el contenido está en español, lo que es clave porque de cierta manera democratiza el conocimiento para los millones de hispanohablantes que no tienen acceso a una educación de calidad. Lo padre de esta app es que es una aplicación 100% gratuita y sin publicidad. No hay que pagar suscripciones ni tener que estar viendo continuamente anuncios. Este modelo se sostiene a través de donaciones. Incluso figuras como Bill Gates han apoyado financieramente a esta aplicación para que siga creciendo y desarrollándose. Pues ya para que grandes empresarios como Bill Gates quieran invertir en este tipo de aplicaciones, quiere decir que tienen un gran peso en la educación y estos mismos están interesados en promoverla. Claro que sí. Esta herramienta digital utiliza un método de aprendizaje interactivo y autodidacta. Esto permite a los usuarios avanzar a su propio ritmo, lo que es ideal para que puedan complementar sus estudios escolares, prepararse para exámenes o aprender algo nuevo. Es excelente para educación a distancia, puede ser porque por lo mismo de que pueden avanzar a su propio ritmo, pues les permite realizar otras actividades que complementen su desarrollo. De aquí nace una pregunta clave. Si un niño puede aprender cálculo con videos interactivos y ejercicios personalizados, ¿para qué le sirve un salón de clases tradicional? Y bueno, en este sentido, Khan Academy no pretende reemplazar a los profesores, pero sí está impulsando el aula invertida. El aprendizaje invertido es un modelo pedagógico que vino a revolucionar la dinámica que anteriormente se tenía de la escuela tradicional. Aquí en esta aplicación se le permite al usuario volverse protagonista de su aprendizaje, permitiéndole adaptarse a distintos estilos. Esto podría llevar al usuario a desarrollar habilidades como el autodidactismo en su formación académica, ¿no? Sí, pero el autodidactismo puro no existe, sino que el hombre empieza su conformación mediante la heteroeducación. O sea, que es influenciado directamente por otros para luego ir adentrándose en el autodidactismo. En este contexto es la forma en que un individuo es capaz de forjar su propia educación, o bien es el arte de aprender por sí mismo. Este tipo de aprendizaje requiere motivación para mantener el ritmo y superar los desafíos, lo cual puede ser difícil sin la estructura y el apoyo de un entorno formal de aprendizaje. Aún así presenta numerosas virtudes respecto al aprendizaje guiado, en el sentido de que permite al individuo aprender enteramente a su manera y a su ritmo, aplicando razonamientos constructivos. Aprender por cuenta propia ocasiona que entres, por decirlo de una manera, a una escuela de la disciplina,
que implica organización y compromiso para atreverte a enfrentar aquello que desconoces. De aquí la importancia de ser capaz de reconocer el error. No se trata de verlo como un fracaso, sino de permitirte entender su origen y dotarlo de sentido para que de esta manera exista la oportunidad de mejora. También supone analizar lo que se está adquiriendo y buscar el enlace o la confrontación con lo ya adquirido. Esto va de la mano con interpretar, sintetizar e ir logrando en este proceso la independencia de pensamiento, independencia de juicio y la posibilidad de crear, innovar y producir. Esto va más allá porque al estar investigando el alumno por su propia cuenta, logra entender por sí mismo y experimenta un sentimiento de logro o satisfacción personal y alimenta la confianza en sí mismo. Así se pasa de manera inadvertida del autodidactismo a la autoformación. Y cuando el alumno empieza a formarse a sí mismo, se despliega una fuerza transformadora que no solo le impacta a él como individuo, sino que su ambiente, su entorno, es influenciado por esta. Y bueno, de esto va la tirada de Khan Academy, así como de otras aplicaciones educativas. Desplazar de cierta manera algunos métodos tradicionales que se tenían muy marcados en la enseñanza. Por ejemplo, el hecho de escuchar a un maestro, tomar apuntes y después memorizar esa información para finalmente vaciarlo en un examen, lo cual no te garantiza haber adquirido los conocimientos necesarios. A mí me tocó esa transición, recuerdo por ahí de sexto de primaria, en la que nos ponían, una lectura pequeña, algún texto, y lo que hacían las maestras era contar cuántas palabras leíamos por minuto. Y había de todo, ¿no? Quien leía de 30 palabras por minuto, a quien leía 100 palabras por minuto. Pero después recuerdo que ese tipo de prácticas cambiaron, porque ahora las lecturas, textos que nos ponían, no eran para medir la rapidez con la que leíamos, sino que eran para medir nuestro nivel de comprensión lectora, lo cual hace mucho más sentido, porque si lees 100 palabras por minuto, ¿de qué te sirve si al final de cuentas no eres capaz de analizar la información que se te brindó y relacionar esta información con conocimientos previos o buscar la manera de que sea útil para potenciar tu aprendizaje? Y esto es lo que pretende la aplicación de Khan Academy. A través de la construcción de bases sólidas, garantizar que se vayan teniendo los conocimientos necesarios de manera gradual o escalonada, que te permitan abordar desde conceptos simples hasta llegar a conceptos y conocimientos más avanzados. Y vamos a hablar sobre algunos datos interesantes sobre esta plataforma. Los primeros videos que Salman Khan grabó no fueron en un estudio profesional, sino que utilizó un armario de su casa. Y estos mismos videos han sido vistos más de 2.000 millones de veces. Y bueno, también tenemos que Bill Gates, al descubrir Khan Academy, le gustó tanto que la comenzó a utilizar para enseñarle matemáticas a sus hijos. Y poco después, por ahí del 2010, Google donó $2 millones para que la plataforma creciera. También encontramos que la plataforma no solamente está en español, sino que voluntarios de todo el mundo han logrado traducir estos cursos a más de 50 idiomas, incluyendo lenguas indígenas como el maya yucateco. También nos encontramos que en el 2019 esta plataforma recibió el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Este es uno de los galardones más prestigiosos del mundo y se conceden desde 1981, ya sea la personas, institución cuya labor haya contribuido de forma ejemplar y relevante al conocimiento, al progreso o a la fraternidad entre los pueblos. Y fue otorgado tanto a Salman Khan como a su aplicación. Las palabras que utilizó el jurado para describir esta app fue
un proyecto democratizador, innovador y generoso. Como último dato, tenemos que en asociación con Stanford, Khan Academy prueba técnicas de enseñanza con inteligencia artificial. Por ejemplo, su sistema es capaz de detectar si un alumno está estancado o bloqueado y le sugiere ejercicios específicos para ayudarle. Y en este contexto es importante reconocer a personas como Salman Khan, a personas comprometidas con la educación y su capacidad para crear proyectos tan completos como este, que busca transformar e impactar vidas y formar personas con pensamiento crítico que sean portadoras del conocimiento. En palabras de Frida Díaz, dice que la educación va más allá de la transmisión de información, sino que debe entenderse como un factor que da sentido de humanidad, nos enriquece y permite transformar la realidad en la que vivimos. De aquí la importancia de concebir la educación no como obligación, sino como una oportunidad, un medio cuyo objetivo o finalidad no se basa simplemente en la transmisión de conocimientos, sino que se busca esta formación de personas conscientes y críticas de su realidad, que sean capaces, en caso de que así lo deseen, para transformarla. Hace aproximadamente 2 años tuve el privilegio de conocer a un maestro muy preparado. Él me dio corrientes pedagógicas y en ocasiones sí perdí el hilo. Y fue una materia pesada, por así decirlo. Era demasiada teoría y muchas veces no entendía nada. Pero sí, algo me quedó marcado, es que ese docente siempre mencionaba Docendo discimus. Básicamente nos dice que enseñando aprendemos, y en ese proceso de explicarle al otro profundizamos en nuestro propio conocimiento. No solamente se habla de enseñarles a otras personas con el único fin de nosotros aprender, sino que este maestro buscó sembrar en nosotros ese lado más humano de ser conscientes de que de nada nos sirve el conocimiento si no sabemos aplicarlo, si no sabemos compartirlo. Considero que también el aprender a escuchar otras voces y atreverte a mirar hacia los lados es indispensable para seguir creciendo y enriqueciendo lo que sabemos. Esto nos lleva a pensar que Khan Academy nació por un gesto de ayuda de Salman Khan hacia un familiar suyo, y de ahí levantó un imperio. Pues me parece padre que una idea tan grande haya surgido de un acto de caridad, digámoslo así, o de ayudar a tu familia, y que haya llegado tan lejos, pues también me parece increíble. Dentro de nuestro bloque de herramientas didácticas se encuentra la herramienta de George Polya llamada Cómo resolver problemas. Primero vamos a hablar un poco sobre quién fue George Polya, después sobre su herramienta didáctica, y al último vamos a hablar un poquito sobre cuál es el propósito específico, cuál es el camino que George Polya propone para aprender a resolver problemas. Primero que nada, la estrategia consta de una serie de preguntas divididas en fases. Es una estrategia didáctica para resolver problemas matemáticos, pero Polya siempre insistía en que una persona que sabe resolver este tipo de problemas matemáticos, que aprende a resolverlos, también adquiere la habilidad de resolver problemas en cualquier disciplina, incluso en la vida cotidiana, cualquier tipo de problemas. George Polya fue un matemático de origen húngaro. Trabajó en algunas universidades en Suiza y en Estados Unidos, y su trabajo principal fue en la disciplina
de la heurística. Su trabajo más conocido y al que le dedicó más tiempo y esfuerzos fue ese. La heurística es la disciplina del descubrimiento de conocimiento, de cuál es el proceso que se lleva para descubrir el arte del descubrimiento. Es a lo que se refiere la palabra heurística. Su serie de preguntas las dividió en 4 fases. La primera fase es comprender el problema. Es la fase que quizás sea un poquito menos intuitiva hacia el proceso que normalmente tomamos cuando no sabemos cómo resolver un problema. Generalmente queremos inmediatamente empezar con el proceso de solución, incluso aunque no tengamos un plan completo con el que pretendemos llegar hasta el final, hasta la solución. Pero Polya insiste en que realmente la parte de comprender el problema es a la que se le debe dedicar más tiempo. La primera parte que él propone es comprender cuál es la incógnita y hace la pregunta de diferentes formas. Él pregunta cuál es la incógnita, qué es lo que te está preguntando el problema, a dónde queremos llegar, ese tipo de preguntas. Todas se pueden adaptar al contexto. La segunda que él propone es cuáles son los datos que el problema nos proporciona. Realmente qué condiciones nos está haciendo explícitas o qué es lo que tenemos disponible para resolver. Esas condiciones debe primero leerse muy, muy cuidadosamente y entendiendo todo para saber si son suficientes, si son redundantes, o sea, que se diga lo mismo de formas diferentes, e incluso si son contradictorias. Generalmente en los textos, los problemas que vienen como propuestos para practicar ciertos temas no llegan a tener mucho este tipo de situaciones en donde las condiciones sean redundantes o contradictorias, a menos que sean precisamente para enseñar al alumno a buscar ese tipo de problemas que finalmente son más reales. En la vida real hay veces que tenemos la información 2 veces de la misma forma o que una condición pues es contradictoria con otra y se tiene que hacer el problema de 2 formas, aclarando esa parte, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que ya se dan en situaciones ya reales, pero que realmente cuando se está empezando a dominar alguna disciplina, pues no se dan mucho en ese tipo de textos escolares, ¿verdad? Pero sí, la primera parte y la que es vital hacer es comprender el problema. La segunda fase es concebir un plan. Concebir un plan, lo primero que se debe aclarar es que no incluye la ejecución del plan. Primero es hacer y aclarar la serie de pasos que nos va a llevar hasta el final. No necesariamente se empieza a resolver, apenas estamos haciendo el plan. Siempre se debe recordar, no necesariamente siempre, pero la primera parte es recordar, leer y una vez comprendido el problema, recordar si ya se ha resuelto un problema que sea semejante. Se buscan problemas que sean similares, especialmente en lo escolar. Se usa mucho esto, que ponen problemas parecidos para que empieces a practicar ese tipo de problema, que sean llamativos por el mismo, que te pidan los mismos incógnitas, que te den el mismo tipo de datos o que te pidan dentro de una misma ecuación o modelo, que te pida uno u otro dato y te dé todos los demás. Ese tipo de recuerdo es al que se refiere esa parte de concebir un plan. Incluso se puede cambiar un poco el texto del problema, se puede cambiar cómo está enunciado por cosas equivalentes, ¿verdad? Tampoco podemos solo cambiar lo que nos está diciendo. También se puede cambiar la definición de la incógnita si tenemos disponible. Es bueno tener disponible varias formas de llamar a la misma incógnita. Por ejemplo, en el caso en el que alguien te pida un diámetro, tú sabes que puedes llegar primero al radio y luego obtener el diámetro haciendo la operación de multiplicarlo por 2 o hacerlo el doble, ¿verdad? A eso se refiere, de encontrar cosas que son equivalentes. Después, para la parte de concebir un plan, si no se ha llegado a un problema semejante, se puede resolver un problema previo que sea similar, que sea análogo, general o más particular que el que se nos está mostrando, o incluso hacer la estrategia hasta una parte del problema. Si se opta por esta parte, sí se puede concebir un plan que llegue hasta la mitad del problema si ya se pasó mucho tiempo y no se ha llegado a la solución que nos pide el problema. La siguiente fase es la ejecución del plan. Tiene que comprobar
cada paso. Cada paso que se vaya resolviendo se tiene que comprobar realmente que se estén haciendo las operaciones correctas y no avanzar hasta que se esté completamente seguro de que las operaciones que se realizaron se hicieron con cuidado, ¿verdad? Y que son correctas. Generalmente aquí ya se sabe que, o por lo menos ya se propuso que esa va a ser la operación. Ahora hay que comprobar que se haga bien. Finalmente, una vez que se tiene un resultado, va a la última fase. La fase se le llama visión retrospectiva. Es también una fase que pues quizá también sea poco intuitiva, porque generalmente cuando ya se llega a una solución del problema, pues ya llegamos, ya terminamos. Pero Polya nos invita a hacer una reflexión final, primero para comprobar y verificar el resultado, pero más que nada para que nos detengamos. Finalmente está dentro de la disciplina de la heurística, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a ese resultado? El razonamiento que se hizo para llegar a ese plan, el razonamiento que se hizo para aplicarlo, qué definiciones, qué fórmulas o ecuaciones se utilizaron, incluso un poquito de cómo se pensó para llegar a ese problema. Meditar es una parte, o lo que modernamente se llama metacognición. Pensar en cómo pensamos ayuda mucho a poder estructurar y pues afirmar ya ese proceso que se hizo como un proceso que tenemos disponible para resolver problemas similares o incluso más generales. Y también pensar un poco en si pudo haber habido otra forma de llegar al mismo resultado. Alguna otra fórmula, o algunos se pudieron haber utilizado otros datos. Pensar un poquito en cómo se pudo haber hecho de otra forma. Esas son las 4 fases y el estilo de preguntas que hace Polya. Finalmente, el propósito que tiene esta estrategia es, como todas las estrategias didácticas, ayudar al alumno. Y es lo primero que comenta Polya. Pero hace el comentario, ¿qué es lo mejor para ayudar al alumno? Y lo que dice él es que pues realmente pues el alumno quizá al principio no se sienta con la confianza de asumir como la parte del trabajo que tiene que hacer, porque siente que no sabe, o que quizá no puede, o finalmente puede que no le interese. Pero sí se debe encontrar la forma de que el alumno asuma una parte razonable del trabajo. Todo lo que pueda hacer él debe hacerlo. No se le debe imponer un razonamiento del maestro. Muchas veces pasa que estamos en clase o como maestros, escuchamos una explicación completa y la comprendemos, y luego pasamos a la solución del problema y no sabemos cómo hacerlo. Eso es porque quizá entendamos cómo piensa el maestro, pero no estamos pensando nosotros. Entonces, pues realmente ahí no se avanza mucho en el aprendizaje. Más bien, debiera el alumno pensar por sí mismo para poder resolver el problema que se le pide. Y todo esto debe hacerse de la forma más natural posible. Las preguntas que se hacen son vistas para encaminar una operación intelectual, o sea, una forma de pensar en el alumno. La finalidad sí es llegar a una solución, pero más bien es formar un camino en que el alumno pueda confiar para resolver un problema. Por ejemplo, cómo atender a una incógnita, ¿verdad? Siempre se le pregunta y siempre debe preguntarse, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿Cuál es la incógnita? Es siempre la pregunta con la que se debe iniciar, y ese es el inicio de ese camino que se espera que el alumno se acostumbre a recorrer. También el propósito de esta estrategia es un poquito sobre cómo procurar la generalidad, que esta estrategia sea aplicable a un gran abanico de tipos de problemas, ¿verdad? Cuando se lee esta lista, se puede pensar un poquito de que pues son preguntas que quizás sean obvias o sencillas, pero son el tipo de cosas en las que mucha gente que ya las hace no se detiene a pensar por qué las está haciendo. Entonces, uno de los propósitos de esta lista de preguntas es hacer explícito el sentido común. Toda la lista gira en la idea de que el sentido común puede desarrollarse practicando. Y tiene sentido. Finalmente los alumnos con los que nosotros trabajamos son adolescentes y están en su primera etapa de que están adquiriendo esta experiencia, y quizás necesitamos realmente nosotros paciencia para recordar que pues el alumno es una persona joven, ¿no? Que no tiene experiencia en esto y no va a tener esas herramientas que a nosotros que quizá nos parezcan de sentido común. La persona apenas las está adquiriendo. También el propósito es permitir, como cualquier disciplina, que se tiene que
aprender mediante la práctica. El propósito también de esta estrategia didáctica es permitir la práctica que logre que el alumno domine esa disciplina. Finalmente, como la natación incluso, se aprende por imitación y práctica. Se observa cómo una persona que ya sabe lo que está haciendo la hace y luego se imita hasta hacer propia ese camino, esas herramientas, esas preguntas o esa forma, ese proceso de resolver problemas. Y esta parte de desarrollar esta habilidad en el alumno también incluye el de desarrollarle interés, porque no siempre tienen ellos interés en la solución de estos problemas, y esta parte ya tiene mucho que ver con que pues, el maestro busque quizá el tipo de problemas que puedan interesar a los alumnos, y aún así cuando sean incluso alumnos que tengan cierta apatía, se sugiere dramatizar las preguntas. También es bueno buscar preguntas que sean de interés incluso para el maestro, porque pues, finalmente ese interés genuino de parte del maestro puede ser contagioso, pero pues que se enfrenten los problemas con entusiasmo, con una curiosidad genuina que sea contagiosa para el alumno. Muy bien, pues este es el tema de la estrategia didáctica de cómo resolver problemas. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Pienso que esta primera parte tiene mucho que ver con lo que es la mayéutica. Lo relaciono con la heurística, ya que la mayéutica es este método filosófico desarrollado por Sócrates en el siglo V a.C. y el cual consiste en ayudar a dar a luz la verdad mediante preguntas y diálogo, como bien mencionaste ahorita en tu descripción, el cual pues también puede ayudar a guiar al interlocutor para que descubra el conocimiento por sí mismo. Cabe destacar que en este sentido se podría decir que la resolución de problemas ocupa un lugar central para la enseñanza, pues estimula la capacidad de crear, inventar, razonar y analizar situaciones para luego resolverlas. Y pues bueno, de esta manera el aprendiz ya no es solamente aquel que resuelve problemas, sino el que es capaz de regular su proceso de pensamiento, o sea que planifica, supervisa y evalúa sus propias estrategias. Yo creo que todo este proceso de aprendizaje también tiene mucho que ver con lo que la persona ha experimentado a lo largo de los años, o incluso también pienso que tiene que ver con el desarrollo neurológico y emocional de la persona, ya que, una anécdota personal, yo recuerdo que en mis primeros años de estudio, primaria, secundaria, conceptos abstractos, matemáticos o algún otro tema de la escuela no lo aprendía con tanta facilidad como lo hice ya en mis años de universidad o incluso ya después trabajando. Ya después descubrí que mi cerebro como tal no estaba bien desarrollado, las experiencias, la madurez va cambiando y pues esto también te permite aprender nuevas cosas con cierta facilidad, creo yo. Estás escuchando ENSE Mix, tu podcast de confianza de la Normal Superior del Estado. Continuamos. Estamos de vuelta. Muy bien, pues pasemos a nuestro siguiente bloque, que es de praxis educativa, y comencemos con el tema de Erik Erikson, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, cuya teoría del desarrollo psicosocial cambió la forma en que entendemos las etapas de la vida. Pero, ¿sabías que su propia vida influyó profundamente en sus ideas? Acompáñame para descubrir cómo sus experiencias personales moldearon su legado. Vamos a hablar un poco de la vida de Erik Erikson. Erik Erikson nació en 1902 en Alemania, pero su vida estuvo marcada por la identidad desde el principio. Su padre biológico lo abandonó antes de nacer, y su madre, una mujer judía, se casó después con un médico alemán. Para esto hay que poner en contexto la situación del pueblo judío. El pueblo judío tiene una historia milenaria marcada por la diáspora, la persecución y la resiliencia. Los judíos tienen sus orígenes en el antiguo Israel, con reinos como el de David y Salomón. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el segundo templo de Jerusalén
iniciando la diáspora judía, dispersándolos por toda Europa, África y Asia. Ya desde entonces eran perseguidos por el simple hecho de practicar su religión. Después, en la Edad Media, sufrieron más persecuciones, sufriendo expulsiones, como en España en 1492, y persecuciones religiosas. Muchos se establecieron en Europa del Este, lo que hoy vendría siendo Polonia y Rusia, y el Imperio Otomano. En el siglo XIX surgió en Europa movimientos como el nacionalismo y el antisemitismo. En Europa Occidental algunos judíos lograron integrarse, en Francia, Alemania, pero surgió un antisemitismo moderno en el cual eran, por así decirlo, aceptados, entre comillas, por su conversión al cristianismo, pero a su vez eran identificados como judíos convertidos, o sea, no los aceptaban aún completamente, y a pesar de que ya habían renunciado a su religión, seguían siendo blanco de discriminación y antisemitismo. En fin, a inicios del siglo XX los judíos europeos vivían entre la integración en Occidente y la persecución en Oriente. La Primera Guerra Mundial exacerbó el antisemitismo, y ya sería hasta los años 30 del siglo XX cuando el nazismo los convirtió en chivos expiatorios, llevando a lo que hoy conocemos como el Holocausto. Regresando con Erik Erikson, siendo judío en Alemania en esa época, pues le tocó vivir toda esta creciente hostilidad, lo cual influyó en su emigración y en su interés por la identidad y crisis sociales. Su vida estuvo marcada por la identidad desde el principio. Su padre biológico lo abandonó antes de nacer, y su madre, una mujer judía, se casó después con un médico alemán. Erikson creció sintiéndose un extraño, ya que se sentía que no era completamente judío, pero tampoco era completamente alemán. Y hasta su nombre era un enigma. Su apellido original era Homburger, pero luego adoptó Erikson como una forma de reinventarse. Durante su juventud, Erikson viajó por Europa, explorando el arte y sumergiéndose en el psicoanálisis, gracias a Anna Freud, hija de Sigmund Freud. Esta conexión lo llevó a estudiar el desarrollo infantil y a cuestionar cómo las crisis personales dan forma a quienes somos. Erikson llegaría a Viena en 1927 como un joven artista sin formación académica formal. Fue invitado a dar clases en una escuela experimental donde Anna Freud, hija de Sigmund, era parte del círculo psicoanalítico. El psicoanálisis para inicios del siglo XX ya estaba, por así decirlo, consolidado. Estaba siendo estudiado por los aprendices de Sigmund Freud y por su hija misma. Y pues recordemos que no es más que nada, su objetivo principal es explorar el inconsciente para entender conflictos emocionales y trastornos psicológicos. Nos habla mucho del inconsciente, hablando de la mente almacenando deseos, recuerdos y traumas reprimidos que influyen en nuestro comportamiento, así como también en la estructura de la personalidad, dividiéndola en tres partes. El ello, el cual es la parte primitiva que busca placer o los impulsos. El yo, el cual es el mediador entre el ello y la realidad en la que vivimos. Y el superyo, el cual representa las normas morales internalizadas. Freud también habló mucho de los mecanismos de defensa, las cuales son estrategias inconscientes para evitar la ansiedad, represión, proyección, sublimación, etc. También desarrolló las etapas psicosexuales. También indagó un poco en la interpretación de sueños como parte del inconsciente y en la transferencia y contratransferencia, lo que hoy conocemos en terapia como la proyección del paciente a sus emociones pasadas en el analista y viceversa. Aunque no fue discípulo directo de Freud, Erikson se formó en la Sociedad Psicoanalítica de Viena y adoptó conceptos freudianos como el inconsciente, que acabamos de mencionar, y las etapas del desarrollo. Sin embargo, luego se distanció al enfatizar más los factores sociales y culturales, no solo los sexuales como lo hacía Freud. Freud se centraba mucho en la psicosexualidad. En cambio, Erikson amplió su teoría e incluyó más etapas a la teoría fundamental de Freud con su modelo psicosocial, creando
o planteando 8 etapas que van desde la infancia hasta la vejez. Por otro lado, Anna Freud, pionera en el psicoanálisis infantil específicamente, fue una figura clave en la formación de Erikson, ya que lo introdujo al psicoanálisis y lo animó a estudiar psicología. De hecho, Erikson fue analizada por la misma Anna Freud, ya que era un requisito para ser psicoanalista en esa época. Esto profundizó su relación profesional aún más, ya que, aunque Erikson admiraba a Anna, con el tiempo desarrolló su propia teoría, alejándose del enfoque más ortodoxo de los Freud. Ella se mantuvo más fiel a las ideas de su padre, mientras que Erikson incorporó influencias de la antropología y la sociología. Y llegamos al punto en el que Erikson emigró a Estados Unidos, escapando del nazismo por aquellas épocas. Su contacto con Anna disminuyó y, aunque siempre reconoció su deuda intelectual con ella, pues él siguió con sus estudios y sus propias teorías. Pero pasemos ahora sí a explicar de lo que hablaban sus teorías. Primero, ¿por qué Erikson propuso que la vida es una serie de crisis? Pues primero que nada porque él mismo las vivió. Su teoría describe 8 etapas, desde la infancia hasta la vejez, cada una con un conflicto central. A diferencia de Freud, que se centraba en lo biológico, Erikson destacó el impacto de la cultura, la familia y la sociedad en estas etapas. Y esto no fue coincidencia. Sus viajes, su exilio a Estados Unidos durante el nazismo y su rol como padre influyeron en su visión más amplia y esperanzadora del ser humano. Estas 8 etapas, ya mencionadas, representan un desafío psicológico y social, donde el individuo debe equilibrar 2 fuerzas opuestas. Ejemplo, confianza contra desconfianza. El éxito o fracaso en cada etapa influye en la personalidad y la salud mental futura. Empecemos con la primera etapa. Confianza contra desconfianza, que generalmente estas edades no son una ley, ya que o pueden comenzar antes o pueden comenzar después, dependiendo de la persona y de lo que viva. Pero generalmente esta etapa va de los 0, es decir, desde que nace, hasta el primer año de vida. El conflicto en esta etapa parte de la pregunta: ¿es el mundo seguro y predecible? La relación clave en esta etapa es la relación con la madre o el cuidador principal. Si la etapa responde a la pregunta de manera positiva, tenemos que el bebé desarrollará confianza si todas sus necesidades son atendidas con amor y consistencia. Por otro lado, el resultado negativo sería generar desconfianza, miedo, ansiedad, etc., si hay negligencia o inconsistencia en su cuidado. Después viene la segunda etapa, la cual es autonomía contra vergüenza y duda. Generalmente va desde los 2 hasta los 3 años. El conflicto general aquí es: ¿puedo actuar por mí mismo? La relación clave son los padres, ambos, ya que generan un ambiente de control contra libertad. El resultado positivo o virtud que se obtiene de esto es la autonomía, que es la seguridad para explorar, el control corporal, por ejemplo, dejar el pañal, entre otras muchas características de esta etapa que ayudan al desarrollo del infante, ¿verdad? Por otro lado, el resultado negativo sería desarrollar vergüenza o duda si hay sobreprotección o castigos excesivos. La tercera etapa tiene que ver con la iniciativa contra la culpa. Va de los 4 a los 5 años. La pregunta principal es: ¿puedo planear y hacer cosas por mí mismo? Las relaciones clave son la familia. Como podemos observar, las personas clave van ampliándose, que van desde la mamá a los padres y ahora a la familia. Más adelante vamos a ver cómo este círculo social se expande más allá de la familia. Bueno, la virtud que se obtiene de esto es la iniciativa. Obtienes creatividad, juego, liderazgo. Por otro lado, el resultado negativo es la culpa, ya que si se reprimen sus intentos de independencia, el infante no va a ser capaz de desarrollar todas estas características positivas. La etapa 4 tiene que ver con la laboriosidad contra la inferioridad. Generalmente va desde los 6 hasta los 12 años. El conflicto es: ¿soy competente? La relación clave está en compañeros, generalmente son de escuela, y la virtud que se obtiene es la laboriosidad.
es decir, habilidades académicas, sociales, autoestima. Todo esto va a funcionar muy bien para el mundo adulto, ¿verdad? En el trabajo. Por otro lado, el resultado negativo que se obtiene es la inferioridad. Si la persona se siente incapaz o comparado negativamente, va a desarrollar este complejo. Después viene la etapa 5, la cual tiene que ver con la identidad y la confusión de rol. Va desde los 13 a los 19 años. Parte de la pregunta ¿quién soy? Es la época de exploración de valores, carrera, sexualidad, ideologías, entre otras cosas. La relación clave en esta etapa es el grupo de pares o la sociedad en sí. La virtud que se obtiene es la identidad coherente, es decir, la seguridad en sí mismo. Y el resultado negativo es la confusión de rol. Esto se proyecta en crisis de identidad o influenciabilidad extrema. La etapa 6 ahora viene de la intimidad contra el aislamiento. Va desde los 20 a los 40 años. Como vemos, también el rango de edad va aumentando. El conflicto principal es ¿puedo amar y comprometerme? La relación clave son tu pareja y amigos íntimos. El resultado positivo es la intimidad, con el cual obtienes relaciones profundas y duraderas. Y el resultado negativo es el aislamiento, que debido a miedo al compromiso o a la soledad, en esta etapa se puede desarrollar mucho lo que es la depresión. En la etapa 7, por otro lado, se habla de la generatividad contra el estancamiento. Va de los 40 a los 65 años. El conflicto principal es ¿qué aportaré al mundo? La relación clave es la familia. Volvemos otra vez por donde empezamos. La familia, el trabajo y la sociedad. Ya mezcla factores clave dentro de la sociedad. El resultado positivo, la generatividad, ya tiene que ver más con la crianza, el ser un mentor y el qué vas a dejar en el mundo, tu legado. Y el resultado negativo es el estancamiento, lo cual se caracteriza dentro del egoísmo o el arrepentimiento. Por último, tenemos la etapa de la integridad contra la desesperación, que va de los 65 en adelante hasta que la persona fallece. El conflicto principal es ¿viví una vida plena? La relación clave ya tiene que ver más con uno mismo. Es la reflexión sobre la vida en general. Sobre ti, tu familia, tus papás, tus hermanos, tus hijos, tus amigos, tu trabajo. Ya involucra todas las relaciones que desarrollaste a lo largo de tu vida. El resultado positivo de esta etapa es la integridad. Es la aceptación, sabiduría. Y el resultado negativo es la desesperación, los remordimientos, el miedo a la muerte, etc. Como pudimos observar, cada etapa implica un conflicto que debe resolverse. A diferencia de Freud, Erikson destacó cómo el contexto social moldea el desarrollo. Su obra más famosa, Infancia y Sociedad, lanzada en 1950, explora cómo se forma la identidad. Y nos habla de cómo todas estas etapas no son rígidas. Como mencioné anteriormente, no cumplen una ley de edad específica. Con esto se refiere a que no son rígidas. Un conflicto no resuelto en una etapa puede compensarse después. En fin, Erikson revolucionó la psicología del desarrollo al mostrar que crecemos toda la vida, no solo en la infancia. Su teoría sigue siendo clave en psicología, trabajo social y lo que nos compete a nosotros normalistas, la educación. Hola, bienvenidos a Observando con Propósito. Este es un espacio donde exploramos el valor de observar con atención en el contexto educativo. Y primero que nada le quiero mandar saludos a la doctora Silvia Cárdenas Martínez, ya que es nuestra principal asesora. Hoy hablaremos sobre los aspectos esenciales que conforman un informe de observación escolar, ya que es una herramienta clave en la formación docente. Saludos, profe. Saludos. Bueno, uno de los aspectos importantes a tratar es la identificación de la escuela. Todo inicia con lo más básico, es conocer el lugar,
Aquí se registran los datos como el nombre de la institución, la ubicación, el tipo de escuela, el número de alumnos, de grupos y el personal que labora. Esta información nos permite contextualizar lo observado y tener un panorama completo del entorno educativo. Bueno, a mí me gustaría añadir algo a este punto, ya que a mí me tocó en una secundaria distinta a la de ustedes. Si no me equivoco, ustedes estuvieron En la del Ejército Mexicano. en la del Ejército Mexicano. Pues a mí me tocó en la JAF, que es una secundaria acá en el centro. Y pues como bien menciona Misa, eh, el contexto escolar alrededor influye mucho en cómo se desenvuelven los estudiantes y los docentes dentro de la secundaria. Entonces, igual y esto lo vamos viendo más a detalle a continuación. Y yo siempre he dicho que observar sin saber dónde estás es como querer dar clase en Hogwarts sin saber si estás en Gryffindor o en Slytherin. Slytherin. Y necesitas saber el nombre del castillo, el horario del hechizo y quién está a cargo del caldero. Slytherin, Misa, Slytherin. Es leviosa, no leviosa. O sea, me refiero a conocer la escuela. Ya conociendo la escuela es como tener el mapa antes del tesoro. Y si no sabes dónde estás, ¿cómo vas a encontrar lo valioso de la experiencia docente? Como segundo punto tenemos el contexto escolar. El contexto se divide en dos. El externo al aula, donde analizamos el entorno social y físico, avenida, calle, bulevar, rutas de acceso, entradas, condiciones de seguridad y la infraestructura. Interno, el que abarca el aula misma, iluminación, ventilación, distribución del mobiliario y disponibilidad de recursos didácticos y tecnológicos. Todo esto influye directamente en el aprendizaje. Bueno, esto es a lo que me refería con lo de contexto escolar, ya que la ubicación de su secundaria, pienso yo, no sé, corríjanme si estoy mal, está en una zona de nivel socioeconómico más alto, a diferencia de la mía, que es más céntrica. Y quieras que no, pues eso también llega a influir un poco en el desenvolvimiento de los alumnos, ya que generalmente, igual y estoy generalizando y estereotipando, pero las familias con un nivel socioeconómico más alto tienen más oportunidades de estudio, incluso de recursos básicos. Entonces, eso, quieras que no, afecta el desempeño ya en la escuela, a diferencia de pues, la secundaria en la que yo estuve, que no, digo, comparado con la que me tocó en primer semestre, no está la colonia tan mal, pero pues igual y sí hay un cambio, hay una diferencia. No sé qué opinan ustedes. Bueno, y en cuanto a infraestructura, ¿cómo era su secundaria? ¿O cómo estaba? Conocer el contexto escolar es como revisar el Wi-Fi antes de iniciar una videollamada. Puede parecer todo perfecto, pero si no hay buena señal, es decir, buena infraestructura, mobiliario y ambiente, la conexión con el aprendizaje simplemente no fluye. Bueno, pues en mi escuela llegué a notar que en cada salón tenían 2 ventiladores. Las instalaciones estaban medianamente en buen estado. Algunas bancas rayadas, pintura ya casi caída. Los pizarrones pues sí estaban un poco ahí también desgastados. Pero pues en general estaba bastante bien. Las canchas no eran muy amplias, pero cumplían con su propósito de las clases de educación física. El patio principal para las ceremonias cívicas. Varios laboratorios que no me tocó ver que usaran uno, pero según los maestros sí se utilizaban. Y pues bastantes áreas verdes entre patio y patio. Como tercer punto tenemos la organización de la escuela. Aquí nos preguntamos quién hace qué dentro de la institución. Se analiza el papel de directivos, prefectos, docentes, personal administrativo y de apoyo, y también se observa la rutina escolar diaria, medidas de higiene, eventos cívicos y culturales, y la participación de los padres de familia. Esto es fundamental porque
Hay veces que a la escuela le faltan recursos que el gobierno no le puede otorgar y se piden apoyos de los mismos padres de familia para el desarrollo de la infraestructura de la escuela. En el cuarto punto tenemos el trabajo docente, el corazón de la observación, el aula. Aquí dentro de se documentan aspectos como el grado, la materia y sección, así como la formación y estilo del docente. También se describen las estrategias para manejar el grupo, sus métodos de enseñanza, los recursos usados y el ambiente de trabajo que se crea entre el docente y estudiantes. En este punto yo pude observar que cada maestro tenía su metodología y su manera de controlar al grupo. Trataban de seguir lo que es el plan, pero se adecuaban a las circunstancias, a cómo se sentía el grupo, si estaban inquietos, si estaban prestando atención, si venían de alguna clase de educación física o de algún taller. Ellos buscaban la forma de adaptarse y creo que les funcionaba bastante bien, mejor a unos que a otros. Sobre todo y en particular quisiera mencionar a una maestra de historia que tenía bastante buen control de grupo y pues cumplía con las actividades en el transcurso de las horas clase. Con esto llegamos a una de las partes más ricas de la observación con el punto número 5, los adolescentes. Porque no solo observamos paredes y pizarrones, observamos a los protagonistas del aprendizaje. Al entrar al salón es fácil notar la diversidad. Están los estudiantes que participan con entusiasmo, los que prefieren escuchar en silencio, los que necesitan más apoyo y los que sorprenden con ideas inesperadas. Observarlos en clase y en receso nos permite entender cómo aprenden, cómo conviven y cómo se relacionan consigo mismos y con los demás. El aspecto socioemocional es fundamental. Si se sienten seguros, si hay respeto, si existen roles bien definidos. Y eso nos hace ver cómo se expresan, si trabajan en equipo o si tienen conflictos. Nos dan pistas sobre su desarrollo. Y claro, siempre está el desafío. Nos preguntamos cómo hacer que participen más, cómo apoyarlos cuando hay desmotivación. Y esto es un punto de la observación que nos permite anticipar estrategias para cuando estemos frente a grupo. No sé ustedes, pero los alumnos de mi secundaria sí eran bastante inquietos, al menos la mayoría. Uno que otro que participaba pasivamente en la clase, o sea, no hacía mucho ruido, platicaba solo con su compañero de al lado ocasionalmente, participaba cuando se lo pedían y cumplía con las actividades que el maestro proponía, pero no como tal desorden o que se parara de su lugar, no. Eran pocos los que eran así, pero se agradece un alumno así. Y hay veces que olvidamos que la educación no se queda en las aulas. Por eso es muy importante el punto número 6, los padres de familia. Son una parte esencial del engranaje escolar. En las observaciones es importante preguntarse, ¿los papás están presentes? ¿Asisten a las juntas? ¿Qué opinan de la escuela? Cuando una institución promueve la participación de los padres, los estudiantes se sienten respaldados. Es como decirles, no estás solo en este camino. En algunos planteles los padres colaboran en festivales, dan ideas en consejos escolares o ayudan en mejoras del entorno. En otros se nota una desconexión y es ahí donde surgen oportunidades para fortalecer el vínculo familia-escuela. Además, en las reuniones escolares surgen temas recurrentes como la disciplina, la tecnología, el rendimiento, y cada conversación es una ventana para entender qué preocupa a las familias y cómo puede colaborar el docente. En mi secundaria me tocó observar el día jueves la entrega de calificaciones de los alumnos. La organización era muy parecida a la entrada de clases. Se formaban los papás en el patio central y alumnos destacados eran los que los guiaban a los salones, donde ya los estaba esperando el maestro encargado de entregar las boletas y de dar el sermón, ¿no? La plática. Y como tal, no tuve la oportunidad yo de entrar a una de esas sesiones, pero sí pude observar la organización que tenían detrás de todo esto. Los padres de familia, pues los notaba preocupados, serios. Unos se quedaban después de la sesión a platicar con el maestro.
y pues en general vi que sí prestaban atención a sus hijos, aunque también existían los casos en los que escuchaba por parte de alumnos que sus papás no iban a poder ir o que de plano no iban a ir. Entonces no sé si esos alumnos como tal les entregaron sus calificaciones o en dado caso les mandaron las calificaciones por correo o lo citaron otro día. Aquí hay un punto que a veces se pasa por alto, pero dice mucho sobre los valores que promueve la escuela. Es por eso que tocamos el punto número 7, educación ambiental. Y nos preguntamos, ¿cómo cuidan su entorno? Los estudiantes conocen la importancia del reciclaje, el ahorro de energía o el respeto por la naturaleza, y es ahí donde observamos si hay campañas de reciclaje, áreas verdes cuidadas o mensajes ecológicos en los murales. Es tan importante como ver si hay pizarrones limpios. Una escuela que promueve la educación ambiental no solo forma alumnos, sino ciudadanos consistentes. Incluso pequeñas acciones como tener botes diferenciados para la basura, cuidar las plantas o apagar luces, habla del compromiso institucional con el planeta. En un mundo cada vez más afectado por la crisis ambiental, formar conciencia ecológica desde la escuela es una responsabilidad compartida. Ahora hablemos de ti, de mí, de nosotros, los docentes en formación. Observar no es simplemente mirar, es prepararse, tomar notas, reflexionar y actuar con ética y profesionalismo. Durante la práctica docente, no solo aprendemos contenidos o estrategias, aprendemos de la realidad, de las dinámicas, de lo que funciona y de lo que hay que mejorar. Y eso se refleja en cómo llegamos puntuales, cómo nos presentamos, cómo nos comunicamos con el grupo y con los maestros titulares. Una buena observación incluye involucrarse, diseñar actividades, proponer ideas e incluso cometer errores y aprender de ellos. El ambiente que creamos en nuestra intervención también es parte del aprendizaje y nos debemos de preguntar, ¿se respira respeto? ¿Hay escucha? ¿Se promueve la participación? Ser docente en formación no es solo una etapa, es el primer paso para construir nuestra identidad como educadores, y observar con propósito nos da las herramientas para hacerlo con mayor conciencia. Mi experiencia personal, en general en la secundaria, fue bastante parecida a la del primer semestre. Me gustó, tuve la oportunidad de cubrir grupos de maestros que no asistieron, puse actividades dinámicas. Los algunos respondieron de forma pues exitosa, con otros batallé un poco más, pero pues pienso yo que es parte de la experiencia, ¿no? Uno va agarrando callo y pues se tiene que ir forjando para ya cuando nos toque llevar como tal la clase planeada, podamos hacerlo de la mejor manera posible. Y llegamos al cierre con el punto número 9, conclusiones. Pero esto no es un adiós, es más bien un nuevo comienzo. Las conclusiones no solo son un trámite en el informe, son en ese momento donde nos detenemos, respiramos y decidimos. Y nos preguntamos, ¿qué me llevo de todo esto? La observación nos ayuda a pensar críticamente, nos hace pensar qué tipo de docente quiero ser, cómo enfrentaré los retos del aula, cómo puedo generar un cambio desde mi espacio. Y también es el momento para proponer mejoras, ya sea en la organización escolar, en el uso de recursos o la atención a la diversidad, y finalmente el impacto que deja esa experiencia en nuestra formación, si es profundo, nos convierte en profesionales más sensibles, más preparados y con mayor compromiso con la educación, porque al observar con propósito no es solo mirar hacia adelante, y no es solo mirar hacia afuera, es mirar hacia adentro. Gracias por escuchar este episodio de ENSE Mix. Esperamos que los temas te hayan sido de utilidad y que puedas acompañarnos en algún otro episodio. Que tengas buen día.